Oscar, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Oye, Oscar, que perdió tu América, ¿eh? Dicen que estuvo a punto de empatar y de ganar y de pasar a la final, pero no se le hizo. No, pero tú sabes que yo no le hago mucho a eso del fútbol y no ¿Cómo? ¿No eres sabía cuándo fue eso. americanista, pues? Cálmate, Ayer. cálmate. Bueno, pues ya está la final del fútbol mexicano y lo comentamos porque es un tema, pues que se comenta, se debate y ya saben, ¿no? El mundo del fútbol está dividido y siempre llama la atención, tanto que la comercialización, pues ahí está a la orden del día. Oscar, pues bueno, temas, vamos a la información, temas que se han generado en los últimos días. Uno que llama la atención es de que la violencia pues ya no respeta, ya lo habíamos dicho, y en esta semana, la semana pasada, nos enteramos del secuestro primero y después del homicidio del hermano del exgobernador, hoy diputado federal, por cierto, Marco Antonio Adame Castillo. Sí, que Adame Castillo es el segundo del Congreso Federal, el cargo que ocupa en la mesa directiva lo hace la segunda persona en importancia del Poder Judicial Federal. Eso nos da idea pues de que el crimen no mide, no ve, va con todo y por todos, ¿no? Mira, Jesús Castillo García, un colega que se dedica a analizar temas de seguridad, dice que fue un crimen común, que no tenía como blanco específico a alguien importante, porque asegura que él normalmente tiene acceso a información de los juzgados. Bueno, está bien informado y él asegura que los plagiarios nunca supieron a quién tenían, que la prueba está que por eso pidieron 67,000 pesos De o rescate. aceptaron 67,000, originalmente pidieron 1,000,000, negociaron y aceptaron 67,000 pesos, que según el fiscal y según este colega, fue lo que entregaron como recompensa, pero que finalmente no hubo, ¿cómo se dice? Pues no hubo resultados específicos a pesar de que la familia obtuvo una prueba de vida y esta prueba de vida no sirvió para conservar, para que la seguridad de Humberto Castillo, Adame Castillo. Pues qué situación, Oscar. No sabemos entonces si no tuvo alguna esa visión o esa intención. Sin embargo, pues se inscribe dentro de la situación de violencia que ya hemos dicho aquí, pues ya no sabemos hasta dónde va a llegar porque alcanza a todos lados, todos los niveles, todos los días y es una situación verdaderamente preocupante. Incluso por ahí, fíjate, o sea, en el colmo, no sé si se haya confirmado esta información de un tuit de que hasta en el funeral habían robado a las personas que asistieron. Sí, se confirmó, le dieron un cristalazo, uno de los vehículos de esa familia le rompieron un vidrio y no dicen qué cosa le sustrajeron, pero la familia se lamenta que a pesar del dolor que estaban viviendo, pero eso desafortunadamente es común, o sea, hablamos de que la delincuencia ya no tiene límites. Ya antes había lugares que se respetaban, había códigos, por ejemplo, las mujeres y los niños estaban excluidos de las situaciones de venganza, pero todo eso se ha roto, vivimos en un momento de descomposición, no solo de los valores tradicionales, sino también de las reglas no escritas que normaban muchísimas acciones en esta sociedad. No es una pérdida de valores, en realidad los valores están siendo sustituidos por otros diferentes y estamos en el periodo de transición. Pero de que la delincuencia está fuera de control, pues es obvio que lo está. Pues sí, Oscar, decíamos, ahorita que mencionaste eso, me recordé que el gobierno anterior decía que está descompuesto el tejido social, que había que reconstruirlo, se ha dicho que se han perdido los valores. La verdad, ya no encontramos explicación a toda esta situación que, como hemos documentado en este asunto de este hombre que fue asesinado, pues además de que lo asesinan, del dolor de la pena, todavía van y, bueno, evidentemente son otras personas, pero se concatena, se une a toda esta situación de inseguridad, de violencia que se está viviendo en el Estado. Y otra situación, bueno, dentro de la información que se da, Oscar, es que 15 de mayo, Día del Maestro, una situación interesante de ver cómo estamos en materia educativa, viene la reforma educativa, pero por otro lado los maestros pues también demandan mejor
salario, se habla también, tenemos el problema de la universidad con su problema con los maestros, en fin, Día del Maestro, ¿sobre qué reflexionar en esta fecha? Sobre que los profesores deben darse cuenta de que el mundo ya no es como era. El gobierno de Nieto sacudió el mundo del profesor que trabaja para el gobierno, que antes estaba seguro de su cargo, era vitalicio, se podía heredar, no estaba sujeto a ningún tipo de presión y actualmente, hasta la semana pasada, tenían que sufrir por las evaluaciones que tenían consecuencias. Si reprobaban dos, yo tengo un amigo que no pasó una de esas evaluaciones y perdió su plaza de maestro. O sea, es una situación real. Paralelamente, la corrupción en las autoridades educativas, en el organigrama, en la administración educativa, permitía que los viejos vicios que supuestamente se iban a erradicar siguieran allí, ¿no? Asignación de plazas a dedo con gente que no tiene méritos, herencia de plazas, todo lo demás. Pero los profesores fueron tan sacudidos que una gran parte de ellos, que ya podía tener esas condiciones, pidieron su jubilación anticipada. Sí. Entonces, en Morelos, simplemente en Morelos, hay 12,000 profesores. Estamos hablando de que los profesores no solamente son los que trabajan en escuelas públicas, está la escuela privada, la escuela oficial, y pues bueno, hay otros niveles, el superior, por ejemplo, que casi todo es privado, excepto por el tecnológico y la UAM. Y, y 12,000 jubilados en uno de esos sectores son un montonal. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene alrededor de 2,000 catedráticos para atender a 55,000 alumnos. Wow. Imagínate todo lo que se podría hacer, porque tú ves las protestas de jubilados. Anteriormente, cuando los jubilados del CENTE hacían una protesta que era muy rara, era un montón de personas de más de 65 años que salían a la calle con la dificultad de que les da el movimiento a esa edad. Las, las protestas de los jubilados de ahora son casi quinceañeros que están allí, que cierran carreteras, que se atraviesan en el Paso Express, porque se jubilaron a una edad en que todavía son productivos, pero por temor a perder ese derecho, pues lo adelantaron, y en su momento eso les va a cobrar una factura muy cara, porque van a tener una jubilación que por la inflación y todo eso no les va a dar para vivir, con cierta comodidad. Pero aún así reclaman cosas que ya no deberían de reclamar, que es una irrealidad, porque son, ¿por qué un sector va a tener más privilegios que otro sector, por ejemplo? Viven un poquito, los profesores de educación básica, la mayoría, no tienen la costumbre de leer, no leen ni periódicos, por ejemplo. Entonces, no, Se enteran por el Facebook. sí, y lo que diga el Facebook. Por ejemplo, recuerda que cuando aprobaron la reforma educativa de Peña Nieto, todavía quedaba un plazo para que se hiciera constitucional. Había que recorrer congreso por congreso local. Y hasta que se aprobó y se publicó, empezaron a protestar. Así es. Infructuosamente, por Aquí lo supuesto. dijimos, aquí lo dijiste. Sí, exacto. ¿Para qué reclaman ahora? Y entonces, con esa visión fuera de la realidad, siguen viviendo nuestros maestros. La mayoría no se prepara lo suficiente, no todos. Hay unos que son los que siempre se ha dicho apóstoles de la educación, Así es, pero, así es. pero muchos tratan de hacer el mínimo esfuerzo, no están actualizados, sus alumnos, pues bueno, son los que pagan todas esas consecuencias. Pues así no se puede ser. Los que trabajamos en la empresa privada siempre estamos siendo evaluados, prácticamente nos evalúan todos los días. El resultado de nuestro trabajo tiene repercusión inmediata en la permanencia, en el salario, en todo lo demás. Y así es el mundo de la mayor parte de los ciudadanos de este país. Y dicen que lo que no se evalúa no se mejora, ¿no? Exacto, además. Y todavía las autoridades educativas destinan grandes cantidades de dinero, pero millonadas, a cosas que, pues bueno, no tienen mucho sentido mientras las carencias son muy evidentes. El caso es que en el Día del Maestro, la abrogación de la anterior reforma educativa borró toda la conversación y no reflexionaron los profesores sobre lo que tienen que hacer. Si acaso reflexionaron de que aquellos que fueron despedidos exigen su reinstalación, o sea, hablan de la recuperación de ciertos derechos, pero no hablan de cómo hacer que esto sea permanente y mejorable, sino simplemente piensan en el egoísmo de su gremio. Sin duda ninguna. Y el sector es fundamental, Oscar, para la educación del país, para lo que estamos viviendo hoy. Un joven, un alumno que es guiado, es instruido, es disciplinado en la escuela,
pues sin duda será un hombre de bien. De ahí la importancia de estar evaluando, revisando constantemente cómo estamos en esta materia y desde luego los padres de familia ayudar, colaborar en esta tarea desde el jardín de niños. Desde ahí también los padres deben acompañar a los maestros, entre los dos se hace un binomio que puede ser muy poderoso o puede ser todo lo contrario. Pues eso ayudó, a pesar de todas las limitaciones que había antes en la educación pública, a construir la poderosísima nación de la que somos parte. Así es, y que en los últimos días y últimos años, Oscar, pues ya está como para pensar y para atender este asunto en todo el país. Bueno, otra cosa que también se dio esta semana que pasó es que ante tanta situación de violencia quieren regular el uso de la motocicleta. Ya aquí, Oscar, hicimos una encuesta y la gente no está de acuerdo, ¿no? En que se esté ahí clasificando, impidiendo que vayan dos personas, etcétera, etcétera, pero parece que esta idea está avanzando. Sí, mira, en realidad la primera intento de regulación de las motocicletas lo trajo, creo que se llama Oscar Naranjo, no sé qué, un policía colombiano del que en Netflix acaba de estrenar una miniserie. Oh, sí. Esa persona fue asesor de Graco Ramírez por 6 meses más o menos, porque después le ofrecieron una buena chamba en su país y se regresó a Colombia. La primera medida fue que todos los motociclistas tenían que circular con un chaleco donde llevaran impreso las placas del vehículo y Ajá. también en el casco, y hubo una revolución aquí, todo el mundo protestó, los motociclistas que los fines de semana vienen de la Ciudad de México a circular por las carreteras locales protestaron, pero en realidad, bueno, esto ya es una cosa muy extrema, Esto ¿no? ya es acrobacia. Sí, pero te decía, las protestas lo impidieron. La idea ya se puso a prueba y funcionó en Colombia. En Colombia han pasado por todas estas cosas hace 30 años. Lo que está pasando en Morelos y en México pasó 30 años Sí. antes en Colombia y se tomaron medidas como la descrita y funcionaron. Sin embargo, no se ha presentado correctamente. Ahora tratan de que la motocicleta sea un vehículo individual, que no sea de más de dos personas, porque bueno, sí es cierto, la mayoría de los asesinatos se cometen en una motocicleta donde van dos personas, uno dispara y el otro ayuda a escapar, pero a lo mejor se presentó de otra manera y en un lugar inadecuado, porque ahora la motocicleta es una opción al auto. La gente que no puede tener un vehículo, un automóvil, pero necesita trasladarse rápidamente, tiene la motocicleta, que es un vehículo familiar. En Sosopotla he visto vehículos circulando con 5 personas, Sí, sí, el sí. papá, la mamá y 3 hijos ahí, y a veces hasta la suegra va colgando. Hasta la mascota llevan, o sea, sí, Sí, entonces, se ¿cómo, exceden también, ¿no? cómo presentarlo? Bueno, hay maneras, pero no encuentran la forma y solamente dicen lo más rápido que es, ¿no? Como tal y cual se hizo en Colombia, sin la adaptación a lo mexicano o a lo morelense. Pero son medidas que son necesarias porque tarde o temprano, bueno, ni siquiera tarde, Ya ya, lo tenemos encima. el problema de que usen las motocicletas para delinquir y para cometer delitos de alto impacto se tiene que frenar. Ya ves que hay retenes, los retenes ahora prácticamente son para las Sí. motocicletas. El gobierno del estado dijo que ha revisado 80,000 vehículos, pero ¿de qué sirve que las revisen si les permiten circular con permisos de esos de Guerrero que son más falsos que una Pues moneda sí. de 3 pesos? Y habría que hacer, o sea, no se trata de copiar, se trata de adecuar las ideas que funcionaron en otro lugar y pues bueno, eso debe de ser, De adaptarlas, ¿no? de adaptarlas, pero una vez adaptadas presentar la idea, no como ahorita que tal cual, y pues bueno, solamente ocasiona rechazo y una defensa social que hace imposible después la medida por muy sana que pudiera ser. Y mencionas algo muy interesante también, no solamente para las motocicletas, sino para los vehículos en general, las placas o los permisos que son de otro estado. Mucha gente se molesta por lo que cobran aquí en Morelos, por lo engorroso que resulta el trámite, etcétera, etcétera, y por eso prefieren adquirir placas, permisos y demás del estado de Guerrero. Y también es un tema importante que tienen que ver las autoridades, por qué hay tanta placa del estado de Guerrero, cuáles han sido las razones y deberían fomentar, buscar la manera de que los automovilistas y por supuesto los motociclistas tengan documentación de este estado. Exacto, porque por ejemplo las placas de Guerrero, aunque están obligadas, en realidad es difícil verificar esa Sí, obligatoriedad de la verificación.
Por ejemplo. Es una. Y además no tienes el control, no tienes la placa para saber. Sí, el estado de Guerrero no tiene una base de datos confiable. Por ejemplo, en Buenavista de Cuéllar y en otros lugares que colindan con el estado de Morelos, tú puedes ir y sacar licencia o placa. Uno de los requisitos es que tienes que presentar tu domicilio. Entonces tú vas a una papelería y pides las copias que vas a sacar, más una copia de un comprobante de domicilio y te prestan allí, te le sacan copia y es el mismo que cualquiera que va a ese negocio te lo da y ya con eso te expiden la placa. Entonces ya esa placa, el propietario es ilocalizable. Correcto. Bueno, Oscar, pues vamos a ver en qué termina esta situación. Está en proceso, todavía no se ha aprobado. Estaremos al pendiente y la compartiríamos aquí. Por último, ¿qué te parece lo que hemos escuchado en los últimos días? Ir al mercado sin bolsas, no pedir plásticos, no usarlos, limitarlos, no usar el unicel, como que se está generando un poquito más de conciencia, ¿no? Exacto, es un poco, pero es muy poco. En Sí, realidad, el unicel y otros utensilios de plástico de un solo uso son muy necesarios para un sector muy grande de la población que pues no puede andar cargando su traste. Y no olvidemos que lo que llamamos el topper es de plástico. sí, también. Aunque no es de un solo uso, pero es de Debe plástico tener unos 1000 usos, ¿no? y el problema no se resuelve. O sea, te diría, debería ser como antes, de vidrio, de peltre, de algún material que no Que sea dure más. tan perecedero y Y que que sea sea reciclable. reciclable. Y el plástico, por muy topper que sea, no es reciclable. Y esto es una cuestión de conciencia, pero es apenas lo inicial. Sí. En realidad la solución es que las autoridades o prohibieran o aplicaran enormes impuestos a la producción de trastes de unicel, por ejemplo, para que no fuera costeable. Actualmente existen recipientes desechables, perdón, reciclables de cartón. Los platos de cartón están allí en cualquier negocio de Pero son grano, más caros. pero son más caros porque el unicel es baratísimo por las características del petróleo. Pero si el unicel fuera más caro, pues tendrían que usar la otra opción y allí entraría lo de cartón y todo lo demás. Así es, yo estaría a favor de que el gobierno impulsara nuevas tecnologías, investigación. Ahí nos damos cuenta, Oscar, de la importancia de los investigadores. Encargar un proyecto específico, ¿qué te gusta? A la UNAM, a la UAM, a la universidad que sea, y en 2, 3 años que desarrollaran este tipo de productos alternativos. Luego le transfieren la tecnología a los productores de unicel y ya no pierden, siguen produciendo y benefician al ambiente. Pero son sistemas de producción diferentes. Por ejemplo, ya existen los popotes y otros cucharas y tenedores reciclables de cáscara de aguacate, de la semilla del aguacate. Pero el equipamiento, la maquinaria que tienen los productores de unicel no es la misma que No, se por necesitaría supuesto, para para eso está el gobierno, para auspiciar el cambio, la exacto, transformación, pero la ¿no? parte de auspiciar esta transformación incluye grabar, o sea, puede ser prohibido, pero no nos vayamos al extremo, pero grabar fuertemente a los productos dañinos a la salud, al medio ambiente, para que su costo sea tan alto que los proyectos como esto de los productos derivados del hueso de aguacate, que son más caros, sean rentables. Ese es el detalle, es como con la electricidad. Claro, Los paneles solares antes eran carísimos, ahora con subsidios y todo lo demás, ya están la bajando de precio. electricidad ya es viable que una persona de ingresos medios pudiera poner sus paneles solares en su Pero vivienda. insisto, se trata de la investigación No, que no claro, tenemos en también. México, ¿no? No, y ahora el CONACYT con la reestructuración. Ahora recortan a los investigadores. Exacto, porque dicen que todo se va a estabilizar, pero mientras se estabiliza, se investiga y todo, se han cortado. Hay personas que tenemos parientes que, por ejemplo, no pudieran estudiar su doctorado porque el CONACYT cortó los recursos para las becas y todo Claro. lo demás. Pero, y en el CONACYT la semana pasada se anunció que descubrieron desvíos de recursos de un monto superior a los 7,000 millones de pesos. Dicen que es peor que la llamada estafa maestra, con recursos del CONACYT destinado a investigación que se daba a empresas a cambio de nada, por ejemplo. Hazme favor. E investigadores como los del INIFAP, más de un mes en huelga porque no hay acuerdos, no se les quiere pagar. Nos hemos vuelto, y esto es otro tema que tendríamos que revisar con más especialistas, nos hemos vuelto en consumidores de tecnología, no productores de tecnología. Todo lo que tenemos lo estamos importando. Así es.
Y desafortunadamente. sí, es lo que se está discutiendo en la refinería de Dos Bocas que quiere hacer el gobierno, que en lugar, la opción es comprar la tecnología, que te la hagan, pues, que te la dejen, y el gobierno discute de que los ingenieros de México lo puedan hacer, y los que quieren que se compre tal cual dicen que no hay ingenieros con la experiencia, no los hay, con que hayan hecho una refinería, pero sí tienen el conocimiento para hacerla, ¿no? Así es, pero ahí está el debate, ahí está el debate. En fin, pues gracias Oscar, esperemos que sea una buena semana, que ya baje la violencia, ¿no? Que ya no haya tanta situación fea de esta que nos estamos enterando día a día, en donde pues las características de las personas pues varían ya, ya no sabe uno dónde puede ocurrir un hecho de este tipo. Pues gracias. Al contrario, Buena gracias. semana Oscar.